tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias con Martín Rodríguez. Bienvenido. Acá estamos. ¿Cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te extrañamos mucho. Muchas gracias por la bienvenida. Estuviste muy bien representado, pero igual te extrañamos, sí, ya lo sabes. Claro. Ya sabemos que Mariana en esto de estar en nuestros lugares cuando toca se desempeña muy bien. Es un gusto volver. Gracias por estar del otro lado como siempre. Y gracias por seguir la información día a día en TV Ciudad. Bueno, muy bien, cultivando el espíritu y embelleciendo la vista, Martín, bueno, en estos días, me imagino, ¿no? Sí, unas lindas vacaciones. Y en la vuelta al Uruguay esta lluvia, ¿no? Que veremos, con el correr de las horas sabremos para cuánto sirve y ojalá que sirva. Te encontraste con un montón de cosas a la llegada y voy a empezar por una de ellas. A las 5:43 de la madrugada de este miércoles se produjo un temblor sísmico de 5.2 grados a 15 kilómetros de la costa, a la altura del balneario Parque del Plata. La Intendencia de Canelones inició una coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias y otros organismos, pero no han constatado hasta el momento daños de ningún tipo. La noticia abrió debates. Por ejemplo, la geóloga Leda Sánchez hizo una conferencia de prensa esta tarde en su domicilio y planteó que Uruguay no tiene una política de previsión para este tipo de episodios. Además dijo, esto es perturbador por lo menos, que si este sismo hubiera ocurrido en Montevideo, podría haber generado consecuencias importantes de gravedad. En minutos nada más estaremos desarrollando esta información, pero además tenemos mucho más para compartir. Ya mismo vemos los titulares de esta jornada. Presentó un nuevo proyecto de deudas. La iniciativa de la senadora Carmen Aciaín no incluye aspectos centrales de la propuesta de Cabildo Abierto. Visiones encontradas en la Junta Departamental tras la decisión del Senado de rechazar el pedido de juicio político a la intendenta Carolina Cose. Senado destituyó a concejala del municipio de Florencio Sánchez, departamento de Coronia, por integrar esquema de corrupción montado por su padre, alcalde blanco de esa zona. Investigan si el cargamento de 265 kilos de cocaína en Cerro Norte sigue la línea de Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia. La Intendencia de Florida hizo reiteradas compras directas a una empresa vinculada a la secretaria del intendente Guillermo López. Los plebiscitos que están sobre la mesa para 2024 y sus impactos en las chances electorales de la izquierda. Columna de análisis de Eduardo Botinelli. ¿Qué tipo de trabajo está realizando el Laboratorio de Genética Forense Cordobés que analiza los restos hallados en el Batallón 14? Informe especial de Julieta Núñez Tomás. Murió a los 94 años el escritor checo-francés Milan Kundera, autor de La insoportable levedad del ser. Pantalla de TV Ciudad para vernos y aire de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana para escucharnos. Es la radio de la Universidad de la República que diariamente toma las emisiones informativas de TV Ciudad. Es tiempo ahora de presentar móviles, lo hace como siempre Natalia. Sí, Martín, y empezamos por ella, que hoy se fue del estudio de TV Ciudad y está en el Parlamento, en un móvil. Mariana Abreu, bienvenida. Contanos cuáles son las novedades por ahí. Así es, Natalia. Bueno, aquí volviendo a las calles, en el Parlamento recientemente el Partido Nacional presentó en la Comisión de Constitución del Senado un proyecto de ley de reestructuración de la deuda de las personas físicas. Es una iniciativa alternativa a la que había presentado Cabildo Abierto que no tenía el respaldo del resto de los partidos políticos. En un ratito vamos a escuchar a la senadora Carmen Aciaín del Partido Nacional, que fue quien redactó este proyecto de ley, también en conversación con el Poder Ejecutivo, y la visión del Frente Amplio. Lo decíamos en portada, un sismo generó alarma hoy entre los habitantes de este país, algo bastante raro, y estuvo detrás del tema Martín Duarte, que ya está con nosotros, lloviendo en 18 de julio, Martín. Bueno, compañeros, sí, una jornada muy particular a propósito de este sismo que se registró pasadas las 5 de la mañana. Estuvimos cubriendo la conferencia de prensa con Leda Sánchez, que lo evaluó justamente en la magnitud de 5.2 de la escala de Richter. Fue a 15 kilómetros de la costa, en la zona
de justamente Parque del Plata, y una cosa que planteaba la geóloga haciendo referencia a la poca previsión que existe en nuestro país, donde solamente hay 2 edificios antisísmicos y en definitiva desde el año 2013 recién existen distintas estaciones que están midiendo justamente la actividad sísmica. En un ratito venimos con todas las repercusiones, lo que ocurrió a propósito de este tema y también las derivaciones que pueda tener. Gracias, Martín y equipo. Julieta Núñez Tomás nunca se fue, pero de alguna manera toca darle la bienvenida otra vez para volver a compartir diariamente o a seguir con mucha atención diariamente sus informes en cada edición central de MBD Noticias. Y ya nos dirá qué se trae para hoy. ¿Cómo andás, Juli? Bienvenida. Muchas gracias, Martín. La verdad que muy contenta de estar aquí de nuevo en mi casa y bienvenido a ti también, que te extrañábamos muchísimo. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando del trabajo del equipo argentino de antropología forense. ¿Por qué? Bueno, porque este ha sido un año con un descubrimiento importante, pero además bastante información vinculada a los detenidos desaparecidos uruguayos. Vamos a estar compartiendo qué es un análisis genético, cómo se comprueba, cuál es el nivel de coincidencia genética que tiene que haber para poder decir que estamos identificando los restos de una persona detenida desaparecida. Sobre todo eso vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Como se sabe, el Senado decidió no seguir adelante con el proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y hablaron el edil montevideano del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, y su par frente amplista, presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Nicolás Laza. Nosotros buscábamos poner en la opinión pública la situación que estaba viviendo la Junta Departamental de Montevideo. Creo que eso se logró. Sabíamos, como reitero, desde un primer momento que no se iba a llegar a la destitución de la intendente de Montevideo, pero sí quedó claro ayer en la palabra de varios de los senadores que la intendente de Montevideo violó la Constitución al no comparecer a la Junta Departamental en el único caso que está obligada a hacerlo. Los juicios políticos son recursos que tienen sobre todo las minorías para poder cuestionar a sus gobernantes. Entendemos que en este caso se abusó tremendamente de la herramienta que no ameritaba. Ayer además yo tuve la oportunidad de estar acompañando desde las barras la discusión del Senado y realmente escuchamos cosas que fueron gravísimas. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Lo compartimos en la portada. Importantes consideraciones de la especialista Leda Sánchez sobre el sismo registrado hoy cerca de la costa en el departamento de Canelones. Tema del móvil de arranque que desarrolla a continuación Martín Duarte. Adelante, Martín, con mucha atención vemos y escuchamos. Bueno, le decíamos que estuvimos cubriendo esta conferencia de prensa que dio la doctora en Ciencias Geológicas Leda Sánchez a propósito de lo que fue este episodio de la jornada de hoy sobre las 5:43 de la mañana. Muchos notaron la particularidad de lo que fue, algunos lo señalaban como un ruido de avión, de tren, obviamente porque no está la costumbre de este tipo de episodios. Lo cierto que la geóloga confirmó que se trató de un sismo de 5.2 en la escala Richter y sobre todo le permitió también poner sobre la mesa los cuestionamientos en torno a cómo nuestro país está abordando justamente esta temática. Si les parece, compartimos este primer tramo del informe donde la doctora en Ciencias Geológicas hace referencia a lo ocurrido, decíamos, a 12-15 kilómetros de la costa allí en Parque del Plata. El día de hoy hubo un evento sísmico de magnitud 5,2 a unos 12-15 kilómetros del borde de la costa, depende de dónde lo midas. Está ahí, tenemos el dato de latitud y longitud del punto donde ocurrió el evento sísmico. Esto lo que nos implica es que debemos seguir con un monitoreo y que tenemos que tener el apoyo del Estado para continuar con el avance del conocimiento de la actividad sísmica en territorio nacional. Hoy no sabemos qué puede ocurrir en una localidad como Montevideo, con una población muy importante, si el epicentro se localiza en territorio nacional. Es importante gestionar también el riesgo sísmico, es importante saber qué es lo que nos pasa con las infraestructuras edilicias. Sabemos que algunas son peligrosas, algunas podrían no soportar eventos sísmicos de estas magnitudes si el epicentro ocurriese en Montevideo, por ejemplo, en cualquier parte de Montevideo.
Bueno, Leda Sánchez hacía referencia también en torno a la gestión de riesgo, cómo está encarando el tema en nuestro país. De hecho, hubo una especie de cortocircuito con el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, a la hora de convocar esta conferencia. Incluso en el siguiente tramo, Leda Sánchez hace referencia al contacto que tuvo con Rico en la mañana de hoy, director del SINAE, a propósito de cómo debía comunicar y cómo encarar. Al momento hay 19 sensores en todo el país. Sánchez hacía referencia a que, bueno, mayor capacidad y mayor cantidad de gente ayuda a la hora no de prevenir, porque estos eventos no se pueden prevenir, pero sí a la hora de trabajar de futuro. Y por otro lado, también hacía hincapié a un estudio que realizó algunos años atrás en torno a previsiones y probabilidades de eventos de magnitud aún más altas de esta, del 5.2, que hacía referencia, bueno, si hubiera ocurrido en la capital, en Montevideo o en una localidad, las consecuencias podrían ser peores en torno a cómo está estructurada la capacidad edilicia, sobre todo. En nuestro país, decíamos, hay solamente 2 edificios antisísmicos. Uno, la sede de salud pública, y otro es un edificio de la UTU de Piriápolis, que también tiene la particularidad de ser antisísmico y también anti-tsunami. Pero vamos a este segundo tramo de la nota, donde hacíamos referencia a este contacto que tuvo con el SINAE, los cortocircuitos, a propósito de dónde debía hacerse la conferencia de prensa, y sobre todo, bueno, a que ella lo decía, ¿no? En referencia a este tema, nuestro país debe tomarlo de alguna forma más en serio, porque, bueno, hay previsiones que de futuro, bueno, podrían, incluso un estudio que tiene la propia geóloga, de eventuales sismos en la zona del Río de la Plata que podrían llegar a los 6.3, un trabajo que hicieron con anterioridad. Pero compartimos el segundo tramo. Rico me llamó a las 9 de la mañana, yo recién vi el mensaje como a las 11. Le dije de hacer una conferencia de prensa desde SINAE, pero al final no pintó. No. ¿Le dio algún motivo? No me dio motivos, no sé, no hay voluntad política. ¿No amerita esta situación? No amerita o no importa, porque, digamos, el Uruguay, no este gobierno, todos, ¿no?, tienen una mala gestión del riesgo, aunque ha mejorado en los últimos 10 años, ¿no? Pero los riesgos que se entienden para el territorio nacional tienen que ver con incendios, inundaciones, sequías. ¿No se toma en cuenta este tipo de episodios? Estos episodios no existen, no son parte de... Si tenemos equipos, podemos registrarlo, y a partir de eso podemos hacer mapas de riesgo sísmico y un montón de otras cosas más que no estamos pudiendo hacer porque tampoco nos da la vida para hacer todas las cosas que hay que hacer, porque sin gente es muy difícil todo, ¿no? Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y el alcalde de Atlántida, Gustavo González, dijo que el sismo no produjo daños en su localidad, pero sí provocó situaciones de nervios y ansiedad en la población. Y también habló de su experiencia personal, dijo que a eso de las 5:40 de esta mañana escuchó un ruido fuerte parecido al de un trueno. Hoy a las 5:40 sentimos un ruido abrumador, como un gran trueno, podríamos decir, algo así. Como justo era la hora en la cual yo me estaba levantando. Al ratito ya nos empezó a llegar la noticia de lo que había sucedido. Y bueno, era un sismo con un epicentro a 11 kilómetros de la costa, intensidad 4.0. No sabemos mucho más. Ahora justamente estamos recabando más información junto con SECOEL. De todas maneras, no hay daños a infraestructura, no percibimos nada anormal. El mar muy calmo, yo les había mandado una foto de hace un rato, y nada grave. Sí, la gente muy nerviosa, preguntando mucho, bueno, acerca de esto.
Bien, recordamos que el sismo es de 5.2 grados, es una información que se ha ido actualizando en la jornada, por eso allí en el gráfico decía 4.0, 5.2 grados. Y les decimos que la Intendencia de Canelones está realizando relevamientos en las zonas cercanas al epicentro del sismo. Las autoridades buscan identificar posibles impactos, lo que por ahora no se ha constatado. Tiempo de hablar de los proyectos de ley que se van perfilando de reestructuración de deudas. Y hago bien en decirlo en plural. Nos cuenta por qué Mariana Abreu desde otro de los móviles de esta jornada. Adelante, Mariana. Así es, Martín. Bueno, primero que nada porque hay varios proyectos que se han presentado sobre este tema, un gran problema en Uruguay, la gente que tiene deudas importantes. Y bueno, es el caso del Partido Nacional, que presentó una nueva iniciativa en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Constitución, un proyecto de ley que viene a proponer una alternativa a lo que había planteado anteriormente Cabildo Abierto, que realizó un proyecto que no tuvo el apoyo del resto de los partidos políticos. Este proyecto del Partido Nacional fue redactado por la senadora de esta agrupación, Carmen Asiaín, que explicó que se elaboró en conversación tanto con el Ministerio de Economía como con el Banco Central del Uruguay, y que una de las diferencias con el proyecto presentado por Cabildo Abierto es que, entre otras cosas, no se limitan las tasas de interés. Esto porque se considera desde el Partido Nacional que podría afectar el crédito, o sea, podría generar que no se den tantos créditos, ¿no? El mercado de los créditos y préstamos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Carmen Asiaín sobre este proyecto. Un procedimiento administrativo, si fracasa un procedimiento judicial, que el administrativo lo que viene a hacer es la posibilidad de nuclear ante UDECO, la Unidad de Defensa del Consumidor, a todos los acreedores. En vez de que el deudor tenga que ir ventanilla por ventanilla a arreglar con cada deudor, bueno, nuclearlos a todos, decir, bueno, esto es lo que yo puedo pagar por mes, esto es lo que tengo. Total, esas personas, esos acreedores, ya lo dieron a pérdida. Son deudas que rara vez las llevan a un juicio. En general ya quedan a pérdida y todo lo que se recupere en ese sentido es un beneficio. Si no prospera un procedimiento judicial, que la gran diferencia que tiene con el de Cabildo es que acá el juez no va a imponer mediante una sentencia una reestructuración forzosa o sea, no va a hacer eso. Va a ir a intentar un acuerdo. No impone ¿por qué? Porque eso sería desconocer los contratos firmados. Se nos cae la seguridad jurídica, se nos cae la reputación del país como atractivo para las inversiones extranjeras, se nos retrae el crédito, cierran las financieras y el deudor va a tener que ir al mercado negro. Eso nosotros no lo queremos. Se atiende a la población de las franjas más bajas, no como el de Cabildo que abarca más, entonces puede llegar a hacer colapsar el sistema porque demasiada gente. Esto no, esto va focalizado en los más bajos y quienes tengan un atraso de 4 años. En los últimos gobiernos se ha ido elevando el porcentaje del salario que se puede retener, de manera que el trabajador puede llegar a cobrar en la mano el 35% nada más. Nos parece que no, que en los salarios más bajos tiene que subirse ese porcentaje a 50%. Bueno, escuchamos entonces a la senadora que redactó este proyecto de ley, que explicaba las diferencias con el presentado por Cabildo Abierto, y también conversamos con Charles Carrera, senador del Frente Amplio, que integra también la Comisión de Constitución del Senado. Carrera dijo que a los miembros de esta comisión no se les había presentado formalmente esta iniciativa, pero que de todas maneras estaban trabajando junto a Ciudadanos, sector del Partido Colorado, en un proyecto o una propuesta integral que atienda, entre otros temas, el asunto de la usura. Y bueno, esto decía Charles Carrera, que también señaló que no se descarta por parte de la oposición presentar otro proyecto de ley. El Partido Nacional no nos presentó a los miembros de la comisión, a los integrantes del Frente Amplio, no fue presentado todavía ningún proyecto de ley. No lo conocemos. Lo que sí podemos decirle a los televidentes y a la ciudadanía en su conjunto es que desde el Frente Amplio estamos trabajando en forma seria en este tema, es un tema que nos preocupa. Estamos trabajando en un proceso de reestructuración de deudas, donde el segmento son los más vulnerables,
que tenga relación con deudas del consumo y que lleve en consideración prácticas abusivas que se aplican sobre los deudores, que los proteja. Y también algo que es importante es que aquellas personas que están en el clearing no sean excluidas de las políticas públicas, de una garantía de alquiler, de poder acceder a servicios públicos en las mismas condiciones que hoy tiene un ciudadano que no está en el clearing. Y también estamos trabajando desde el Frente Amplio hemos detectado algunos inconvenientes con el tema usura y nuestros técnicos están trabajando y en las próximas semanas vamos a presentar algún proyecto que esté relacionado en ese sentido. Es decir, nosotros lo que hemos detectado es que hay que ponerle un tope en lo que es la capitalización de los intereses moratorios. Nosotros lo propusimos en un proyecto que ya está en el Parlamento, pero tenemos que ampliar y en ese sentido estamos trabajando y hemos tenido conversaciones con el sector ciudadanos. Los técnicos del sector ciudadanos y los técnicos del Frente Amplio se están reuniendo porque acá hay que hacer una política de Estado. Y ahora cambiamos de tema porque según una encuesta de Cifra, menos de la mitad de la población aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Pese a que el sondeo constató una suba de 4 puntos con respecto a principios de año, desde marzo de 2020 la aprobación presidencial cayó 15 puntos. Los datos de Cifra indican que 40% de la sociedad rechaza lo actuado por el presidente Luis Lacalle Pou, 12% prefirió no opinar y 48% lo respaldó. La consultora destaca como elevado el apoyo pese a la crisis del agua y al desgaste natural que implica el ejercicio del poder. En este sentido, comparó el respaldo popular a la administración Lacalle con las obtenidas por el Frente Amplio en sus 3 gestiones en igual periodo de tiempo. Con respecto al primer gobierno, Tabaré Vázquez reunía 56% de apoyo en 2008. José Mujica 50% en 2013, superando solo a la segunda administración Vázquez que en 2018 marcó 28% de respaldo. Con relación a su medición histórica, Cifra destaca que en marzo de 2020 Lacalle conseguía el apoyo de 63% de la sociedad, cayendo consecutivamente en las 6 mediciones posteriores hasta el piso de 44%, registrado en febrero de 2023, aumentando 2 puntos en abril y otros 2 en junio hasta llegar al 48% actual, 15 puntos menos que al iniciar el mandato. Bueno, hoy es miércoles, día de columna de análisis político, por eso recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy nos propusimos analizar un poco esta posibilidad de un plebiscito de la recientemente aprobada ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. En realidad, en estos días parece haberse consolidado la idea por parte del PIT-CNT de llevar adelante ese plebiscito. No, quizás no es el único que vamos a votar junto con las elecciones, ¿no? En el momento de las elecciones de octubre. Bueno, no, hay 2 por lo menos planteados hasta el momento, ninguno está recolectando firmas hasta el momento, pero bueno, hoy centrándonos en este, sí aparece en el último tiempo, ya fue anunciado de alguna forma en el acto del 1 de mayo por parte del PIT-CNT, ahora en los últimos días reflotó esta idea de ir a un plebiscito constitucional contra la reforma de la seguridad social, donde básicamente el impulso viene desde el PIT-CNT, claramente desde Marcelo Abdala, que está vinculado al Partido Comunista o el ala comunista dentro del PIT-CNT, y de alguna forma pone de nuevo arriba de la mesa lo que es el vínculo entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales, que ya había estado en discusión durante los gobiernos del Frente Amplio, sin dudas, posterior a la asunción de este gobierno, donde aparece el tema de la ley de urgente consideración, y ha estado presente permanentemente cómo es que se mantiene ese vínculo que por momentos parece muy próximo y por momentos en la agenda aparece un poco más lejano. Entonces, esto se está poniendo arriba de la mesa nuevamente, es decir, bueno, cómo sigue adelante esta iniciativa de plebiscito constitucional y de alguna forma hace acordar a lo que fue el proceso de la ley de urgente consideración, sí, claro, ¿no? Es decir, es el referéndum en ese caso contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración fue
impulsado inicialmente por las propias organizaciones sociales, donde estaba el PIT-CNT, pero había otras organizaciones, ¿no? La Intersocial Feminista y otras más, FUCBAM, ¿no? Es decir, no quiero olvidarme, pero, o sea, fueron varias organizaciones sociales, y el Frente Amplio se suma después, ¿no? Incluso con algunas resistencias internas a llevarlo adelante. Creo que hubo hasta último momento, incluso el planteo de estamos haciendo bien sumándonos a esta campaña, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora también aparece el mismo fenómeno, porque de alguna forma el MPP y articulación en el caso de PIT-CNT y el MPP como sector dentro del Frente Amplio han manifestado reparos a esa posibilidad, incluso con una argumentación sobre por qué puede ser o por qué no, más bien importante, necesario y útil llevar adelante un plebiscito que, a diferencia del referéndum, que es en el medio del periodo electoral, los plebiscitos se votan junto con las elecciones nacionales, ¿no? Hemos tenido experiencias de todo tipo con respecto a esto, ¿no? No, sin dudas. Ha habido algunas que se han aprobado. La última que se aprobó fue la del 2004 con respecto al agua. Después el resto de las iniciativas plebiscitarias han fracasado. Cercanas al 50%, salvo la del voto en el exterior, que estuvo bastante lejos. Más lejos. Pero el resto estuvo bastante cerca, pero sin llegar a aprobarse. La ley de caducidad, por ejemplo, que se llevó nuevamente a plebiscito en una elección y hubo después, bueno, un montón de repercusiones al respecto, ¿no? Si algunos les sobraban o no, si todos estaban de acuerdo o no. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, y también cuánto es el apoyo fuera de quienes llevan adelante la iniciativa. Es decir, si nosotros miramos los resultados de los plebiscitos, no hay una correlación 100% o a uno, digamos, del voto a un partido con el voto a un plebiscito. De hecho, hay cruce importante y hay veces que el plebiscito tiene más votos que el partido que lo impulsa. Por ejemplo, la baja de imputabilidad o Vivir sin Miedo, que fueron impulsados por partidos que votaron mucho menos que lo que termina votando el plebiscito, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que está arriba de la mesa. Es decir, bueno, primero, la primera definición del Frente Amplio es si se suma o no se suma, ¿no? Esa es la primera. Bien, y si en el caso de que consideren que debe sumarse, que pase, por ejemplo, como lo que pasó con la LUC, se siguió adelante por parte de las organizaciones sociales y del PIT-CNT, y finalmente el Frente Amplio entendió que debía sumarse. Si pasa esto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el Frente Amplio como partido político? Bueno, lo primero es que aparece poco juego para que no se sume, ¿no? Es decir, queda en una situación incómoda el Frente Amplio de no sumarse a un plebiscito impulsado por organizaciones sociales o por el PIT-CNT. Ahí hay un primer factor que el Frente tiene que evaluar para ver cómo lleva adelante esa negociación previa y si se llega a instancias, cómo es que se suma. Y eso tiene repercusiones en la propia campaña electoral, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es hacer una campaña electoral prometiendo, como ha hecho Fernando Pereira en el último tiempo, decir, bueno, se va a llamar a una gran mesa de diálogo de los distintos sectores para generar una nueva reforma de la seguridad social. Y otra cosa es decir, bueno, vamos a anular lo que existe. Y cambia totalmente el eje de discusión y de planteamiento en una campaña electoral. El otro es cuánto el Frente Amplio se juega o no al plebiscito como eje central de campaña. Eso no es menor. Cuánto calor le pone o cuánto no, que tiene que ver con otro punto. Es decir, bueno, qué posibilidades de éxito tiene o no la aprobación del plebiscito. Y lo otro es cómo se puede manejar una campaña electoral con ese punto. Si es un foco, cómo se hace para poder desdoblarse del plebiscito y plantear otros temas. Es decir, de alguna forma, cuando hay una bandera, digamos, que concentra fuertemente la discusión, en este caso, al Frente Amplio, le quita la posibilidad de poner una fuerza adicional sobre otros temas e incluso sobre cuestiones propositivas. Bien. Y además, ¿qué sucede en el caso de que lo apoye y eso no prospere? No, o sea, ¿cuán debilitado puede quedar para una segunda vuelta? Bueno, ahí queda, primero, ¿qué pasa durante la campaña electoral en cuanto a lo que hace el Frente Amplio y cuánto hace el oficialismo? Es decir, cuánto entra también en la discusión monotemática, digamos, aunque no lo fuera, digamos, o que concentra fuertemente, cuánto utiliza estas formas en que ha incurrido, digamos, la decisión
impulsada por el Frente Amplio, por el PIT-CNT, perdón, y a la que se suma el Frente Amplio, o cuánto obvia esa discusión y utiliza el espacio, el tiempo y la capacidad para poner otros temas arriba de la mesa. Eso no puede ser utilizado por la oposición y que en realidad hagan mucho más hincapié en esto del FAPIT. Bueno, justamente ahí aparece una de las banderas que ya está siendo utilizada, fue fuertemente utilizada en la LUC y aparece como una posibilidad adelante, es decir, de alguna forma amalgamar el Frente Amplio y el PIT-CNT en un solo concepto y de alguna forma buscar que esa asociación tenga connotación negativa en el conjunto de la opinión pública. Bien. Ese es uno de los caminos. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder digamos, a partir de que está la campaña y están los resultados? Sí. Bueno, si se aprueba el plebiscito es un triunfo, sin dudas, para el Frente Amplio. Quiere decir que alcanzó más de la mitad de las adhesiones. Eso no quiere decir que el Frente en sí mismo tenga lo mismo, es decir, porque puede haber un cruzamiento de votos. Y de alguna forma es un triunfo. Es difícil, ¿no? Es una ley que no despierta simpatías, pero tampoco ha significado costos políticos ni para el oficialismo, ni para el presidente, ni tampoco en la intención de voto a los partidos de la coalición multipartidaria. Ahora, si el resultado es negativo, es decir, si no alcanza el 50%, hay que encarar una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta no es lo mismo encararla, como decía antes, con un triunfo en un plebiscito, que haber encarado habiendo perdido. Es decir, de alguna forma hay una autoderrota si no se aprueba el plebiscito que dificulta de alguna forma el posicionamiento para una segunda vuelta. Bien, cortito porque ya estamos terminando, pero aún además, en lo posterior, en el caso de que el Frente Amplio llegara a ser gobierno y no prosperara este plebiscito, también tiene un escollo con respecto a la reforma, a esta reforma o a una posible reforma de esta ley, porque si en realidad se llevó a consulta popular y no prosperó, ¿cómo después se puede modificar? Bueno, a ver, cualquier ley con mayorías, según qué tipo de ley, en este caso, una reforma de la seguridad social, puede llevarse adelante con una nueva reforma. Es decir, lo que se necesita ahí son votos parlamentarios. Sí. Digamos, ¿no? Es decir, todas las miradas puestas en cómo se conforma el Parlamento. Claro, eso va a ser absolutamente determinante. Para todo. Para todo, para la gobernabilidad, para las posibles alianzas, sea del oficialismo actual o sea de la oposición actual. En cualquier caso, va a ser necesaria la conformación de mayorías. Puede haber una posibilidad que sea propia o no. Y bueno, el impulso de llevar adelante una mesa de diálogo y de negociación implica, entre otras cosas, que se requiera la capacidad de generar las mayorías parlamentarias necesarias. Bien, bueno, seguirá el tema, obviamente, el análisis y veremos qué sucede. Veamos ahora, los próximos semanas y meses serán claves para la definición de esta consulta, porque entre otras cosas, primero hay que juntar las firmas también. Sí, claro, exacto. Sí. Bueno, queda mucho todavía. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín con más información. Y con otra agenda, porque la Intendencia de Florida hizo reiteradas compras directas a una empresa vinculada a personas cercanas a la secretaria del intendente Guillermo López. Se trata de la compañía Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito, que pertenece al hijo y a la pareja de la secretaria del jefe comunal. Esta noticia fue divulgada por el diario El Observador. Según detallan, la empresa fue contratada por compras directas en varias ocasiones, a pesar de pertenecer a la familia de la funcionaria de confianza del intendente. Varias de las compras que la Intendencia de Florida le hizo a Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por superar los montos permitidos para contratar mediante compra directa. Pero a su vez, el servicio que se le compra a la empresa se realiza prácticamente todos los meses y no se llamó a licitación. El vínculo de la empresa con la funcionaria y las observaciones del Tribunal de Cuentas están dentro de los motivos que llevaron a que este viernes la Junta Departamental de Florida rechazara la aprobación de la rendición de cuentas de la Intendencia, algo que nunca había ocurrido. El viernes pasado no se votó la rendición de cuentas 2021, tanto por falta de votos de la bancada de ediles y edilas del Frente Amplio como por la falta de 6 voluntades de la bancada del Partido Nacional. El Tribunal de Cuentas se observó 10.666 veces en un periodo de 9 meses, abril del 2021 a diciembre del 2021, y en algunas de esas observaciones nosotros decíamos que habían situaciones graves, ¿no? Como la compra directa por mayor monto de lo que está la compra directa
a empresas que algunas tenían vinculación directa con jerarcas de la Intendencia, ¿no? Nosotros denunciábamos esto. La compra directa está en 896.000 pesos, pero sin embargo a esta empresa durante el año 2021 se le pagó más de 2,5 millones de pesos. El Senado destituyó a la nacionalista María del Luján Sánchez por su cargo de concejala del municipio de Florencio Sánchez del departamento de Colonia. Claro, se entendió que formó parte del esquema de corrupción montado por su padre, el exalcalde de esa localidad, Alfredo Sánchez, y también por su hermano llamado Pablo, quien en el momento en el que ese esquema se estaba llevando adelante era edil nacionalista del departamento de Colonia. Ahora cambiamos de tema, seguimos con otros asuntos porque se investiga si el cargamento de 265 kilos de cocaína recientemente incautado en Cerro Norte, aquí en el departamento de Montevideo, está vinculado al narcotraficante Sebastián Marcet. Hay 11 personas detenidas y entre ellas figura un empresario que vive en el barrio privado La Tahona. La operación Titanes, que tiene al frente a la fiscal Mónica Ferrero, tiene a 7 uruguayos detenidos y a 4 colombianos. La organización tenía acopiada cocaína en una vivienda en Cerro Norte y luego era acoplada en tablas, algo que hacían los colombianos, para luego ser enviada a Europa por el puerto de Montevideo. Según el informe del Ministerio del Interior, 2 de los colombianos tienen antecedentes penales en nuestro país vinculados a la operación Atlántico Sur, en la que se incautaron 25 kilos de cocaína en 2010. Ahora la operación Titanes, de los últimos días, tuvo su punto caliente en un allanamiento en una vivienda en la calle Haití, en Cerro Norte. Se detuvieron justamente a 4 colombianos y a un uruguayo acondicionando drogas en tabla de 2,8 metros de largo. Había 11 tablas, cada una ocultando 10 ladrillos de droga. En un doble fondo, en un furgón que se encontraba estacionado dentro del predio de la vivienda, se hallaron 4 bolsas con 30 ladrillos cada una y un paquete con 10 más. Entre todo lo incautado en esa finca, se hallaron 240 envoltorios, lo que arrojaron un peso total de 265,55 kilogramos de cocaína, droga que en Europa luego alcanzaría un valor cercano a 9 millones de euros. Luego de esto se desarrollaron 9 allanamientos en Montevideo y uno en Rivera. Uno de ellos fue en la Unidad 5, cárcel de mujeres en Colón, ya que una privada de libertad es pareja de uno de los involucrados. Otro de los casos fue un empresario vinculado a empresas de camiones con gran poder adquisitivo con domicilio en el barrio privado de La Tahona. Se detalla que el empresario estuvo vinculado y condenado por prisión en el año 2012 en el marco de la operación Mintaca, en la que se incautaron 323 kilos de cocaína y fueron procesados también ciudadanos argentinos e italianos. Este empresario tiene una empresa vinculada a la importación de bienes desde Paraguay. El hombre está siendo investigado por vínculos con Sebastián Marcet. Justamente la inscripción que tenía la droga, Rey del Sur, estuvo involucrada con Marcet en otros cargamentos que fueron interceptados. Bien, cambiamos de tema. El edil frente amplista Nicolás Laza expresó su satisfacción porque el senador rechazó el pedido de juicio político a la intendenta Carolina Cose. Sí, dijo que primó la cordura y que se había intentado instalar una confrontación electoralista. No sé si decir que primó la cordura, que uno se siente feliz porque realmente fue un episodio muy triste para la democracia el que nos tocó vivir. Los juicios políticos son recursos que tienen sobre todo las minorías para poder cuestionar a sus gobernantes. Entendemos que en este caso se abusó tremendamente de la herramienta que no ameritaba. Ayer además yo tuve la oportunidad de estar acompañando desde las barras la discusión del Senado y realmente escuchamos cosas que fueron gravísimas. Situaciones muy graves que hablan de una voluntad de instalar una agenda política y una confrontación política muy electoralista, ya diríamos a esta altura del partido, que se lleva puesta a las instituciones, ¿no? Eso me parece que es lo más preocupante. Llegamos a escuchar el absurdo de un senador que iba con una posición que además era unánime en la comisión y la cambió porque le llegó una convocatoria, porque leyó un tuit. O sea, estamos hablando de que hay senadores de la República que lo que determina que voten la destitución de una intendenta es un tuit. Ahora la otra vereda, porque el edil nacionalista Javier Barrios Bove, impulsor de la iniciativa en la Junta Departamental de Montevideo, pese al desenlace que esto tuvo en el Senado, valoró el proceso recorrido o el camino recorrido porque dijo que permitió visibilizar que la intendenta no fue a la Junta cuando se la convocó. Barrios Bove entiende que esta denuncia ante el Senado era el único mecanismo disponible.
Desde que planteamos el juicio político sabíamos que no había los votos para la destitución, como se habló ayer, porque obviamente el Frente no iba a dar los votos. Lo que hicimos los ediles de Montevideo, lo que hizo la Junta Departamental de Montevideo fue defender su posicionamiento, defender los mecanismos de contralor que tienen los legisladores departamentales en este caso. Nosotros buscábamos poner en la opinión pública la situación que estaba viviendo la Junta Departamental de Montevideo. Creo que eso se logró. Sabíamos, como reitero, desde un primer momento que no se iba a llegar a la destitución del intendente de Montevideo, pero sí quedó claro ayer en la palabra de varios de los senadores que el intendente de Montevideo violó la Constitución al no comparecer a la Junta Departamental en el único caso que está obligada a hacerlo. Nosotros somos los legisladores de Montevideo y una de las funciones es la de contralor. Creo que la intendenta debe ser controlada y debe ella aceptar los controles que la propia Constitución establece. Eso es lo que pretendíamos, un cambio. Lo que hemos logrado ahora es que los pedidos de informes se contestan en los 20 días y eso para nosotros ya es un logro. Bien, otro asunto, la Organización Panamericana de la Salud donó 14 equipos de refrigeración de vacunas para las policlínicas de la Intendencia de Montevideo que permitirán conservar las dosis incluso cuando haya cortes de energía eléctrica. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, y la intendenta Cose coincidieron al destacar la importancia del equipamiento recibido. Esta donación de la Organización Panamericana de la Salud para nosotros es absolutamente relevante porque es heladeras de última tecnología con una serie de detalles que ahora, si me permiten, les voy a mostrar, que nos permiten, si hay cortes de energía, tener en un entorno de 40 grados, si hubiera un entorno de 40 grados, poder mantener la autonomía y la seguridad de las vacunas que se guardan acá durante 4 días. La Intendencia de Montevideo realiza promedialmente unas 55.000 vacunaciones al año y a eso hay que agregarle, por ejemplo, las 40.000 vacunaciones que se hicieron durante la pandemia. El costo de cada heladera va de $15.000 a $18.000 y tienen una capacidad de entre 2.000 y 2.500 frascos, lo que equivale a una cifra aún mayor de dosis. La Intendencia las obtuvo tras hacer un informe en el que contabilizó 13 episodios de pérdida de vacunas debido a cortes de energía eléctrica a lo largo de un año. El Ministerio de Salud Pública, mientras tanto, lideró el proceso de calificación para obtener la donación. Es una donación que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud a través del Ministerio de Salud Pública y que nosotros lo concretamos en aquellos vacunatorios de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Es lo más moderno que hay en este sentido para el control de las vacunas cuando están estoqueadas en heladera. Y nos quedamos con la ministra Rando porque habló de otro tema en ese mismo ámbito. Dijo que la situación sanitaria vinculada al virus sincicial respiratorio en niños y niñas se encuentra en este momento en una meseta. En ese sentido destacó la importancia de la vacunación antigripal que en este momento alcanza el 60% de la población objetivo, o sea, menores de 5 años, personas embarazadas y personas mayores de 65 años. En cuanto a la cantidad de consultas, se ha visto una disminución en la cantidad de consultas en algunos de los centros Centinela, que ha bajado hasta 2 y 3 veces. Sin embargo, todavía no podemos decir que se ha notado una caída muy ostensible en lo que es la ocupación de CTI. La ocupación de CTI, a pesar de que ha bajado en algunos lugares y en algunos centros, todavía sigue siendo alto, por lo tanto, tenemos que esperar un poquito más para el descenso de estas curvas. De todas maneras, hemos visto que el ascenso ese que teníamos al inicio cuando hicimos la solicitud, ese ascenso exponencial, ese ascenso ya no lo tenemos más bien una meseta, estamos esperando la fase de descenso de internaciones en CTI y de consultas. Es esperable que en los próximos días de a poquito continúe bajando, también es esperable que, como pasa todos los años, en el mes de agosto, después de recuperadas las clases, un poquito más adelante haya un pequeño pico nuevamente. Eso es normal, eso sucede todos los años. En cuanto a la campaña de vacunación contra la gripe, la semana pasada se dio un aumento alcanzando 35.000 dosis y en lo que va de esta semana se administraron 30.000. El porcentaje de la población vacunada objetivo, que son los niños entre 6 meses y 5 años y los mayores de 65, están vacunados en un 61%. Y el total de las dosis vacunadas administradas en todo el periodo de la campaña ha sido cercana a 480.000 dosis.
Eso quiere decir que hemos aumentado el nivel de vacunación, pero que no hay que bajar los brazos, que la población tiene que seguir vacunándose contra la gripe. Bueno, otro asunto. La abogada Soledad Suárez, representante legal de 6 de las personas que denunciaron por delitos sexuales al senador nacionalista Gustavo Penadez, defendió la reserva de la identidad de las víctimas. Sí, y recordó que la medida de reserva de la identidad seguirá vigente mientras el Tribunal de Apelaciones no se pronuncie con respecto al recurso presentado por la defensa de Penadez, que intenta revocar justamente eso. En ningún momento cuestioné el derecho de las defensas a plantear su pretensión de cuestionar la reserva de identidad. Lo que yo dije era la situación jurídica en la que estábamos nosotros, como defensores de las víctimas, de redoblar esfuerzos para su protección. La jueza confirmó la postura que junto a la Fiscalía defendemos en cuanto al riesgo que corren las víctimas respecto a que fuera una posibilidad que se conociera su identidad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, llegó el momento de recibir nuevamente con mucho gusto después de un tiempito, aquí en el estudio, porque en realidad siempre está con nosotros, a nuestra querida compañera Julieta Núñez Tomás. Sí, es cierto, porque aparte hay un tema muy importante, delicado, trascendente, que está instalado desde hace ya muchos días en la agenda. Estamos esperando que se identifique a la mujer cuyos restos aparecieron en el batallón 14. ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Es el tema del informe, Juli. Muchas gracias, compañeros. Así es, vamos a desarrollar lo que sucede con la identificación de detenidos desaparecidos. No únicamente cuando tenemos los restos, porque, por ejemplo, ayer tuvimos la noticia de la identificación del paradero de los restos de un detenido desaparecido uruguayo, Jorge Pedreira Brum. En este caso no fue una identificación de ADN, pero fue una investigación que pudo determinar las circunstancias de su muerte y las negligencias en la identificación de sus restos por parte de la policía argentina y de la justicia argentina. En este momento, lo que la investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos pudo determinar es que sus restos se encuentran en un osario común. Esto significó que sus restos fueron exhumados, fueron realizados un análisis de los restos que se encontraban en conjunto con los restos de Jorge Pedreira Brum y luego fueron de nuevo inhumados en un osario común. Actualmente los equipos de investigación forense no realizan análisis de los restos que se encuentran en osarios comunes. Es decir, no se retiran porque hay gran cantidad de restos, centenas de restos en estos osarios comunes, y es por eso que no se realiza la identificación en estos casos, pero sí se pueden identificar de otras maneras, como por ejemplo con esta investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa cuando sí están los restos? El proceso que está sucediendo en este momento con los restos de la mujer hallada en el batallón 14. Bueno, ahí tenemos que hablar sí o sí, Nati, de un centro de referencia continental y mundial, que es el equipo argentino de antropología forense. Este equipo que desde 2006, este laboratorio de genética, lleva hecha un análisis, ha procesado más de 4.200 muestras óseas de posibles desaparecidos y cuenta con una base genética de 11.000 muestras de referencias de familiares de todo el continente, más de 20 países de América Latina y también de otros lugares. De este total de muestras, 350 corresponden a familias de detenidos desaparecidos uruguayos y representan a un total de 190 detenidos desaparecidos uruguayos. Es decir, un número altísimo teniendo en cuenta que son 197 en nuestro país. Este laboratorio es uno de los pocos en el mundo que tienen estas características. ¿Por qué? Bueno, porque trabaja especialmente con los restos óseos que son difíciles, de los que son difíciles extraer ADN por el paso del tiempo o por otros factores como por ejemplo haber sido incendiados. ¿Qué es lo que sucede cuando llega una muestra ósea a este laboratorio? Lo que sucede es que se lava, se descontamina, se pulveriza para que se tome de esa manera el contacto con los reactivos que nos generan ADN. Luego se realiza una siguiente prueba de PCR, que eso también lo que hace es
permite mirar en detalle, focalizar con respecto al ADN y esto se incorpora a una base de datos que se cruza con los de los familiares. Por ahora sabemos, con respecto a lo que pasó en el Batallón 14, al cuerpo allí hallado, que se trata del cuerpo de una mujer. ¿Qué más se puede decir de ese proceso que en breve va a arrojar nada menos que la identidad de la persona involucrada? Bueno, Tincho, primero decirte que no es fácil determinar la cantidad de tiempo que esto puede llegar a llevar, porque hay distintas características que intervienen y la prueba no es únicamente genética, sino que entra en este contexto también las pruebas que tienen que ver con el contexto de desaparición, información que va más allá de la prueba genética concreta. Pero lo que sí les podemos decir es que estuvimos hablando con Alicia Luciardo del Grupo de Investigación Antropológica Forense uruguayo y nos dijo que a este centro cordobés se enviaron 2 muestras óseas, es decir, 2 huesos de este esqueleto hallado que se van a estudiar en este contexto y que van a ser cruzadas con los datos de la lista que envió la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Para que se pueda dar una identidad certera, esta coincidencia genética tiene que ser del 99,9%. Eso es lo que ha pasado en los casos anteriores de hallazgos que tenemos en nuestro país. Bien, ¿y qué pasa si no se pueden identificar esos restos? Bueno, lamentablemente han habido ocasiones en nuestro país de restos que no se han podido identificar. Es el caso de restos que se encontraron en el Batallón 13, 2 restos distintos que no podemos determinar si son de la misma persona o no. Se encontraban en términos geográficos cercanos y estaban muy cerca además de donde fue encontrado en 2006 Fernando Miranda. Es el caso de un antebrazo que se estudió en Uruguay, en Argentina y en España también, y por el nivel de degradación que tenía no se pudo identificar los restos, pero además esa pieza, que era una pieza del antebrazo que era muy pequeña, se dividió en 3 y como les explicaba, para el análisis de ADN se pulveriza, por lo tanto no quedó nada más para seguir investigando. Distinto es el caso de un peroné que también se encontró, que hasta ahora sí se pudo extraer ADN en su momento, que también se estudió en Estados Unidos incluso, se pudo extraer ADN, pero no dio coincidencias con ninguno de los grupos de familiares. Muchas gracias, Julieta, y hasta el próximo informe. Hasta el próximo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Salimos nuevamente del estudio, Martín. Está pronto Diego Martini, otro móvil. Adelante, Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Martín? La bienvenida para vos. Nos encontramos en la casa de Martín Biasiotti, el presidente de la Comisión Interna del Pasteur, para hablar sobre una información que fue divulgada hoy por el portal Montevideo Portal, justamente que daba a entender que 8 trabajadores fueron despedidos por consumo de agua embotellada. Hablamos con el director del Hospital Martiarena, Federico Martiarena, quien nos dijo que esto no es así, que fueron echadas solamente 2 personas por hurtar agua y estas personas fueron denunciadas y hay una tercera que renunció al verse comprometida. Martín, te agradecemos por estos minutos, por recibirnos. ¿Esto es así, la misma versión que da el director? Bueno, buenas noches y gracias por el espacio. Sí, es cierto que los 2 primeros casos, esto se remonta al 30 de noviembre cuando empezó este problema, fueron desvinculados por extraer agua de un sector del hospital que es el Departamento de Alimentación. Luego de eso viene otra tanda de compañeras y compañeros que estarían en una actitud parecida. Uno de los compañeros, el cual estuvo en la última negociación, que fue el lunes, por todo este tema, al ver las imágenes aceptó el error y presentó la renuncia con el objetivo de que no le quedara la notoria mala conducta como causal en el BPS. Después hay otras 2 compañeras, las cuales estamos negociando desde el viernes pasado también, que mañana justamente tenemos otra instancia de negociación con la dirección y nosotros tenemos elementos como para defenderla, que esto no fue hurto, fue para consumo. Si bien el destino de esa agua era para los pacientes. Hablamos de agua embotellada, esa. Agua embotellada, sí. Si bien el destino de esa agua era para los pacientes y el hospital cuenta con sectores de hidratación, con agua desalinizada para todos los funcionarios, acompañantes y usuarios, nosotros nos parece que
estos dos casos son aparte, ¿no? No es que se llevan fundas de agua, ni mucho menos, sino una botella cada una, y en este contexto, por más que el hospital brinda por otro lado, entendemos que no meritaría una desvinculación. La negociación viene bastante bien, estamos llegando a punto de entendimiento, volcando los elementos de cada lado, de la dirección y de nosotros, y calculamos que mañana esto va a tener un cierre. A su vez hay otras dos compañeras que están en una actitud parecida, pero queda en evidencia que era para consumo personal porque abren las botellas ahí mismo. Esto es a raíz de no, sí, obviamente que si será preocupante que lleva a los trabajadores y trabajadoras a cometer estos errores, pero estas compañeras que te decía la consumen ahí, o sea, queda en evidencia que era para consumo, no era hurto, no era para otra cosa. Desmentimos eso de que son 8 los echados, sí hubo 2 y otro que renuncia. Estas dos compañeras que seguimos en negociaciones, que hay algún trascendido como que hubieran sido desvinculadas, pero esto no es así, ellas no han sido desafectadas, siguen activas. Sí es cierto que mientras dura esto, investigación y estas negociaciones, no están concurriendo. Amén de esto, después de que se resuelva, si amerita reclamar los jornales perdidos, el sindicato obviamente lo va a hacer. Pero aclarar esa información. No son 8, fueron 2, en situaciones totalmente distintas. Martín, esta agua embotellada que decíamos es agua que el hospital, si no me equivoco, compra para destinar a los pacientes, y después hay otra agua que llega, si no me equivoco, de Maldonado, que está desalinizada para que cualquier persona que esté en el Hospital Pasteur pueda consumir. Exacto. Tenemos desde el 25 de mayo el primer puesto de agua y también agua para la cocina, y unos días después se puso otro puesto, incluso se van a poner unos más. Pero contamos con eso desde esa época. Entendemos que a veces la comodidad de bajar, desplazarse, puede hacer que los compañeros cometan este error frente a esta crisis. No está bien, pero no amerita desde nuestro punto de vista, una desvinculación. En el caso de los dos trabajadores que fueron despedidos, además fueron denunciados por hurto, o sea, evidentemente había también capaz que un fin comercial. Sí, no lo sabemos, eso no nos corresponde a nosotros. Incluso esos dos trabajadores, nosotros cuando nos comunican ya habían hecho la denuncia, la cual nosotros solicitamos que se levantara, pero por cuestiones legales, la asesoría legal del hospital dijo que no era conveniente. Martín Biasotti, presidente de la Comisión Interna del Hospital Pasteur, te agradecemos por estos minutos. Volvemos a estudios, compañeros. Y les contamos que la Feria del Libro Infantil y Juvenil se extenderá hasta el próximo 23 de julio como resultado de su reprogramación. Recordemos, se desarrolla en el atrio de la Intendencia de Montevideo, incluye 32 stands, pero también otras actividades, presentaciones de libros, además de talleres y shows musicales. Hay una propuesta de calidad en cuanto a actividades, desde talleres de creación de historietas hasta shows musicales, obras de teatro, actividades de todo el tipo. Obviamente, como siempre, las presentaciones de libro, la conversación con los escritores, que es nuestro foco. Pero bueno, la grilla es muy variada y en especial en esta edición que cae en vacaciones. Es una fecha que en realidad siempre tuvimos ganas de probar cómo iba la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y bueno, por distintas circunstancias esta es la oportunidad. Tenemos mucha expectativa porque nada, nos permite trabajar con los niños y las familias de otra manera, así que nada, ojalá que se acerquen. El escritor checo-francés Milan Kundera, les contamos, falleció a los 94 años de edad. Sí, fue autor de obras como La insoportable levedad del ser, La broma y El festín de la insignificancia. Milan Kundera residía en París, donde se exilió junto a su esposa Vera Rabankova desde mediados de 1970 y adquirió la ciudadanía francesa en 1981. En esa ciudad fue donde floreció la literatura de este escritor checo-francés, nacido el 1 de abril de 1929 al sureste de la República Checa.
responsable de las obras como La insoportable levedad del ser, La broma y El festín de la insignificancia. Kundera formó parte de una influyente generación de escritores, cineastas e intelectuales checos que alcanzaron la mayoría de edad durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Como varios de esa generación, Kundera se unió al Partido Comunista, en el que aportó su voz crítica y durante esta época publicó su primera novela, La broma. A principios de la década de 1970, los libros de Kundera fueron prohibidos y retirados de las bibliotecas. En ese momento es que París recibe al escritor para publicar sus obras en francés. Este autor fue reconocido internacionalmente y sus obras fueron traducidas a varios idiomas. Milan Kundera deja su poesía y dramaturgia por las calles de París, además de su acervo literario que seguirá perdurando a lo largo del tiempo. Bueno, nos vamos, pero repasamos antes los datos del tiempo. Sí. Además, hay anunciadas lluvias, lo necesarias y esperadas que son, para mañana jueves 13 de julio, con una mínima de 7 grados y una máxima de 12. Eso para el jueves, como decía Natalia. Pasamos ahora al pronóstico previsto para pasado mañana, viernes 14 de julio, en Montevideo y área metropolitana. Ya lo que se prevé es distinto, cielo algo nuboso y nuboso por la mañana y nuboso con periodos de cubierto por la tarde y la noche, sin que por ahora, para el viernes, se esperen lluvias. Sí, el sábado 15 de julio tampoco se esperan lluvias, va a haber un poco más de sol, pero una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Van a seguir bajando las temperaturas, así que a tenerlo en cuenta. Estamos llegando al final, como siempre, a esta hora y vienen lindas propuestas en la pantalla de TV Ciudad. Ya viene Voces de la Huelga, el lado B, la letra chica y mucho más, así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar, que pasen bien.